Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez, gracias por acompañarnos en una emisión más de Sé que es un noticiero. Hoy traemos una agenda cargada de mucha información, así que los invitamos a que se quede con nosotros informándose de muchos temas importantes. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. Referente al hecho ocurrido el día de ayer al conocer la muerte del joven Wilson Ariel Pérez, el supuesto agresor de la agente policial, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, anunció que la muerte del aficionado y agresor de la subinspectora será investigado por la DPI, la ATIC y la DIDAPOL. Según las autoridades, el joven de 21 años murió en un enfrentamiento con elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en San Pedro Sula. Escuchemos parte de las declaraciones que nos brindaba el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, que nos amplía con más detalles. Comunicado de prensa. La Secretaría de Estado, en el despacho de seguridad a través de la Dirección General de la Policía Nacional, en referencia a los últimos hechos violentos generados por estructuras de maras y pandillas, a la opinión pública nacional e internacional, informa. En las últimas horas se registró en la ciudad de San Pedro Sula un enfrentamiento con agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas cuando realizaron labores de vigilancia y seguimiento. En el hecho perdió la vida una persona. 2. Anoche en un sector residencial de la ciudad de La Paz, 5 personas que se encontraban en una vivienda fueron asesinadas, según las primeras diligencias investigativas, por integrantes del grupo criminal organizado Pandilla 18. 3. En la capital de la República se registró un enfrentamiento la noche de ayer entre elementos de la Policía Nacional e integrantes de una estructura criminal, quienes minutos antes habían despojado a un ciudadano de su vehículo, con el que pretendían cometer un hecho criminal. En el intercambio de disparos murió uno de los atacantes. 4. En todos estos hechos registrados existe una participación directa de integrantes de maras y pandillas en busca de generar violencia y terror en la población como respuesta a las operaciones disuasivas de la Policía Nacional de Honduras. 5. Como institución garante de la seguridad ciudadana, no descansaremos hasta liberar a la familia hondureña, empresarios y sistema escolar, entre otros, de flagelos como la extorsión, homicidio y tráfico de drogas, delitos cometidos por estos grupos criminales que en el pasado actuaban con permisiva libertad. 6. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar realizando esfuerzos para recuperar la paz y tranquilidad de la población hondureña se merece. Locotal Francisco Morazán, 1 de junio de 2022. Nuestro compromiso, servir y proteger. Comisionado, el joven Wilson Ariel, el barrista que pateó a la policía, hay muchas preguntas y pocas respuestas en este caso. ¿Cómo murió realmente? Bueno, por eso estamos aquí, para contestar esas preguntas que ustedes tienen. El incidente de ayer, como estamos leyendo en el comunicado, se dio con elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en un enfrentamiento. Lamentablemente salió una persona herida, ya en el hospital pues falleció. Desgraciadamente este incidente resulta fallecido la persona que se vio involucrada en los incidentes violentos en el estadio, en el marco de la final del fútbol hondureño. Ya se encuentran organismos internos de la institución policial como Inspectoría, como DIDAPOL y también la misma Fiscalía realizando las investigaciones para que el mismo quede esclarecido, porque esta Policía Nacional no se va a prestar a que se cometa algún abuso, alguna arbitrariedad. Las informaciones preliminares, la investigación preliminar que tenemos hasta este momento fue un enfrentamiento. Señor director, supuestamente él se iba a entregar a las autoridades. ¿Qué tan cierto es esto, señor? Bueno, andan unas versiones ahí que salió posterior al incidente. Esto hay que tomar claro. Posterior al incidente salió una versión que él se quería entregar, pero ya se había dado el incidente donde él lamentablemente falleció en el sector de Los Bordos en San Pedro Sula. ¿Fue coincidencia que solo él muriera en este enfrentamiento? ¿Desafió a las autoridades? No, el equipo que andaba ahí haciendo diligencias investigativas sobre la MS-13 y cuando identificaron el vehículo policial,
fueron recibidos a balazos. Hay un miembro de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que recibió un balazo en el pecho. Afortunadamente, él portaba su chaleco antibales y todavía está en observación en el hospital. ¿En lo interno de la policía se investiga si es una muerte extrajudicial? No, nosotros estamos investigando el incidente que se dio. ¿Cómo fueron las causas, comisionado, en este caso de este joven? Bueno, voy a repetir nuevamente. Ayer en horas de la tarde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas estaba haciendo diligencias investigativas relacionadas con la estructura criminal MS-13. Cuando se encontraban ahí, ellos fueron atacados a balazos por unos miembros y se dio un enfrentamiento. En ese enfrentamiento resultaron 2 personas heridas, donde posteriormente falleció el joven que estaba involucrado en el incidente del estadio San Pedrano, y el policía de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas tiene un balazo en el pecho que afortunadamente por su chaleco antibalas él no falleció, pero se encuentra herido, está en el hospital. Comisionado, se expuso el nombre y la fotografía de la subinspectora. Si él pertenecía a una mara, ¿corre peligro esta policía? ¿Le van a brindar protección? Mire, bueno, hay una situación, nosotros no controlamos los medios sociales, no controlamos las redes sociales. Recuerden que antes alguien había sacado una fotografía de un muchacho que no era. Hay que entender entre la información que sale ahí y la información que es cierta. Entonces, ya lo demás pues sería entrar en el campo de la especulación. Desde que le pegó la patada a la policía, el objetivo era quitarle la vida. ¿Cualquier problema con la policía lo matan? ¿Qué les dice usted a ellos? ¿Qué es casualidad que lo hayan matado? Bueno, es que, mire, hay que entender. Recuerden que con las redes sociales, bueno, las personas pueden opinar y tienen todo el derecho a opinar, tienen todo el derecho a cuestionarnos. Nosotros somos una institución del Estado, nosotros somos una institución que garantiza el respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier acusación es parte de la auditoría social que la sociedad tiene el derecho de ejercer a su policía. Ellos solamente están haciendo su trabajo y hay que entenderlo. Miren, cada quien tiene sus funciones, ustedes informan, nosotros investigamos, brindamos seguridad, los organismos de derechos humanos tienen que velar por el cumplimiento y eso debe ser así, eso es muy normal que ellos emitan esos criterios. Las investigaciones van a arrojar los resultados del caso. Te repito, es un lamentable incidente, fue un enfrentamiento, la información preliminar indica eso, fue un enfrentamiento donde salen heridos 2 personas, una de las dos fallece y lamentablemente es el muchacho que participó del incidente contra la oficial que ya se encuentra mejor de salud en el Estadio Olímpico, pero más allá de emitir otro criterio, están diferentes organismos realizando las investigaciones del caso. La sociedad hondureña, la comunidad internacional debe estar convencido de que nosotros vamos a llegar a esclarecer los hechos. No se va a encubrir a nadie si hubo algún incidente fuera de la ley. Esta Policía Nacional es respetuosa de los derechos humanos. Esta Policía Nacional da la cara y realiza las investigaciones necesarias, cosa que no se hacía en el pasado reciente. El presidente del Comité de la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, se refiere al asesinato del supuesto agresor de una subinspectora policial durante el partido de la final de fútbol en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. El defensor de los derechos humanos mencionó que horas antes del hecho fue contactado por un canal de televisión de San Pedro Sula, quien le externó la urgencia de presentarse en la ciudad industrial porque el agresor de la funcionaria policial iba a entregarse a la justicia. Escuchemos. Ya estábamos coordinando inclusive con Canal 6 y como yo estaba en Tegucigalpa, coordinamos para que llegara el CONADE a las instalaciones de Canal 6 donde el muchacho iba a llegar. Si yo hubiese estado ahí, hubiéramos buscado otra estrategia de irlo a traer donde él se encontraba, porque el sector donde él se encontraba es un sector tenso también, y la otra situación es que él no era del sector de ahí, él era de otro municipio. Lo que pasa que este muchacho andaba tenso,
andaba nervioso, andaba a la defensiva y viendo que todo el mundo se le quedaba viendo. Entonces, y se dice que andaba armado, ¿verdad? Entonces, cuando vio la patrulla, se encuentra la patrulla, por esas circunstancias de la vida, es donde se supone o presumo que hubo la refriega. Tiene su lógica, pero yo hay que terminar hay que terminar la escena, hay que terminar la investigación para desmentirla o poderla que sea esa, porque a la sociedad hay que darle confianza, Luisita. Ya no más muertos de parte de nuestros agentes de la policía en contra de la sociedad hondureña. Escuchemos las declaraciones también de doña Adelina Hernández, la madre del joven Wilson Pérez, que nos relata cómo fue tratada por miembros de la DPI cuando iban a buscar a su hijo. A esa persona que vino violento, me golpeó. ¿Qué le dijo? Como se estuvieron peleando con él, cuando se logró zafar de él, salió corriendo para allá a la cocina. Entonces dijo, voy a buscar un leño, dijo, para matar a este huetanza, dijo, que lo voy a matar, dijo. Buscaban intimidarlos, sí, agredirlos. Entonces no halló leño, agarró una barra, con esa barra decía que lo venía a matar para adentro. Entonces yo me le paro ahí en la puerta, mire, en lo que me le paro ahí en la puerta, él me dice, quítate vieja, me dice, y me deja ir el chingado acá. Entonces, ¿por qué matarlo? No teníamos que matar a mi entonces yo me le paro en la puerta y agarro la barra y le digo yo, ¿y por qué le digo? ¿Y por qué va a matar a mi cieguito usted? Le digo, si él no le está haciendo en eso le dieron una llamada y les dijeron que salieran pronto de aquí, porque yo oí cuando les dijeron salgan pronto de ahí. Entonces él vino y tiró la barra, venga, vea la barra. El portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, nos habla también de este mismo tema y afirma que este joven murió en enfrentamiento entre los elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas y miembros de estructuras criminales. Escuchemos. Creemos que el que se va a entregar tiene que estar con su familia y estar dispuesto de comunicarse con la Policía Nacional. Inmediatamente esta persona pudo llamar al 911, pudo ponerse en contacto con cualquier oficial de policía que podía hacerse acompañar de todos los medios de comunicación y todos los medios de comunicación pudieron llegar al lugar donde estaba él, pero no se tenía que ir al bordo de ese sector que está dominado por la MS y que sabía que iba a recibir el acompañamiento, la defensa de toda la mara salvatrucha en el sector y que iba a estar recibiendo a cualquier elemento de la policía que se personara con armas de fuego y con disparos. Entre otros de los temas, el ex fiscal y el actual secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, se pronuncia respecto a las nuevas atribuciones otorgadas a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción, UFERCO. Así es que el haber fortalecido la UFERCO era absolutamente necesario. Esas voces agoreras que están aullando como las hienas en la selva persiguiendo la inmundicia de la selva, esos son los corruptos, los amigos de los corruptos o los que promueven la impunidad. Pero la UFERCO está bien que se haya fortalecido, lo necesitaba. Hoy ya soltaron el león, que se preocupen las presas, esas presas que han depredado el país, porque sí los van a encontrar y los van a meter presos. El que no haya hecho nada malo no debe temer. Debe temer únicamente el que participa de las redes de corrupción. Incluso el corrupto individual no debe temer al UFERCO. Eso no lo va a perseguir el UFERCO. El UFERCO solo tiene un mandato, perseguir las redes de corrupción. Entonces que se preocupen las redes de corrupción. Y yo estoy contento que estén preocupados, que estén pagando medios de comunicación, no pagando medios de comunicación, no espacios en los medios de comunicación, para empezar ellos con sus cantaletas, sus aullidos tenebrosos. Estoy contento, porque significa que tienen miedo. Y si tienen miedo,
la patria está reivindicando. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, entregó este día acuerdos de nombramientos a un total de 300 empleados judiciales. Los acuerdos facultarán a los trabajadores incorporarse al servicio regular de empleados de este poder del Estado. Ante la problemática de los maestros interinos, donde menciona que en los concursos no serán solución, el ministro de Educación, Daniel Esponda, nos habla sobre este tema. En primer lugar, mire, yo sé de tomas y creo que 2 profesores en una dirección departamental con una bandera no es una toma. Por otro lado, la única solución a este problema acumulado que generó el Partido Nacional, que por cierto el presidente de la bancada del Congreso del Partido Nacional, este señor Zambrano, ha convocado en sus redes sociales con comunicados oficiales a estos profesores que no han entrado como establece la ley, que es a través de concurso. La garantía que le queremos dar al pueblo hondureño y al Magisterio Nacional es que vamos a aplicar la ley y por eso vamos al proceso de concurso, que nosotros no hemos hecho nombramientos. Miren, nosotros recibimos 14,000 profesores interinos y lo que hicimos fue prorrogarlos. Las juntas departamentales de selección no han hecho prácticamente nombramientos nuevos. Cuando venga la revisión del proceso de nombramiento, y hoy hemos expuesto en un foro de la televisión nacional el descaro con el que violaban la ley para nombrar profesores al margen, van a quedar ahí fácilmente unos 10,000 puestos de trabajo, más los 14,000 profesores interinos que tenemos, van a quedar puestos vacantes alrededor de unos 20,000 puestos que se deben de someter a proceso de concurso. Yo le quiero dar una garantía a los profesores y al pueblo hondureño en general. Nosotros aquí en la administración de la Secretaría de Educación no estamos viendo colores políticos para nombrar profesores. Si un profesor del Partido Liberal, afiliado al Partido Liberal, saca el primer lugar de concurso, a ese profesor lo vamos a nombrar. Si un profesor afiliado al PSH saca el primer lugar, a ese profesor vamos a nombrar. Si un profesor de Libre saca el primer lugar, también lo vamos a nombrar. Y si concursan profesores que no pertenecen a ningún partido político y sacan el primer lugar, también lo vamos a nombrar. Ese es mi trabajo. Docentes interinos, dice, van a demandar al secretario de Educación por difamación en el Ministerio Público en las próximas horas. Bueno, tienen su derecho, pero decir que son del Partido Nacional o que entraron al margen de la ley con las pruebas que tenemos, no incurren en ningún delito. ¿Cómo cuáles son las pruebas? Bueno, las hemos mostrado hoy en un medio de comunicación. Pero estamos en vivo ahorita también todos los medios. Por eso se lo digo. ¿Cómo va a nombrar usted a un profesor en permanencia con justificación de exoneración de concurso cuando ni siquiera se ha presentado concurso? Por darle un ejemplo, y nosotros tenemos los archivos de todas las direcciones departamentales ya. Organizaciones magisteriales, como en la Secretaría de Educación se acabó la imposición, desde que llegamos a la administración, la primera reunión que tuvimos fue con los profesores, representados a través de las directivas de las organizaciones magisteriales. Integramos la Junta Nacional de Dirección Docente, que es la encargada de proponerle al ministro de Educación la derogación o aprobación de reglamentos. Ya tenemos el primer borrador, ya vamos a derogar los primeros reglamentos de la Ley Fundamental de Educación, consensuado y firmado por todos los representantes de las 6 organizaciones magisteriales. En ese sentido, viene la prevalencia entonces del Estatuto del Docente, se integró la Junta Nacional de Selección, está lista también, y iríamos rápidamente, en un término de 2 meses, a desarrollar el proceso de concurso para todos los niveles del sistema educativo, y ahí se acaba el problema de los interinos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada da a conocer los resultados del boletín económico del mes de mayo, en donde se destaca la inflación, que ha alcanzado una variación interanual del 8.35%, esto producto por los factores externos e internos. En el boletín económico de mayo presentamos los siguientes resultados. La inflación al mes de abril denotó una variación interanual del 8.35%. Esto producto de factores externos como el aumento de los precios de bienes y servicios internacionales y de factores internos como el aumento del precio de transporte, combustibles y alimentos. Tenemos que al cierre de marzo de 2022 la importación de combustibles fue de 53 millones de galones. Esta cifra representa un incremento del 51% en comparación a lo registrado el año pasado. En otras palabras, se está utilizando más combustible que el año pasado a pesar del incremento en los precios. A su vez, tenemos las perspectivas de Centroamérica frente a la guerra en Ucrania. Por medio de un índice de estudios internacionales para medir la vulnerabilidad de los países frente al conflicto actual,
tenemos que Honduras muestra un índice de 3.29, entrando en la categoría media-alta. Es decir, que existen riesgos latentes a nuestra economía por este conflicto. En el estado del tiempo, las autoridades dan a conocer que vientos y humedad proveniente desde el Mar Caribe y el Océano Pacífico que generan condiciones atmosféricas inestables al provocar en la mayor parte del territorio nacional. Escuchemos más detalles por parte del pronosticador de turno, Will Ochoa. Muy buenos amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este miércoles 1 de junio, en las cuales, debido a que persisten las condiciones inestables, producto del ingreso de humedad, así como también el viento, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico, en los cuales se nos estarán generando lluvias y chubascos de débiles a moderados, dispersos en la mayor parte del territorio nacional, pero sí con sus mayores acumulados estaríamos hablando de la región norte, la región oriental y la Mosquitia hondureña. En cuanto a los oleajes normales en la costa norte, 1 a 3 pies, y débilmente alterados más que todo en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies, con máximo hasta de 6 pies más adentro. Hemos de decirle que este día comienza la temporada ciclónica tanto para el Golfo de México, el sector del Mar Caribe, así como también el Atlántico tropical. A continuación les detallaremos las diferentes temperaturas del territorio nacional. Copeco ha elevado a alerta amarilla 4 departamentos por 48 horas debido a las lluvias que continuarán registrándose en el país. Los departamentos de Cortés, Lloro, Olancho y Santa Bárbara se suman a Francisco Morazán en alerta amarilla. Los departamentos en alerta verde son Valle, Choluteca, El Paraíso, Comayagua, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá y La Paz, los cuales se mantienen en constante vigilancia. Todas estas precipitaciones producirán un aumento de los caudales de ríos y quebradas, por lo que Copeco recomienda al Comité de Emergencia Departamental, Municipal y Local realizar evacuaciones preventivas a las familias en vulnerabilidad hacia los albergues. Una mujer de 32 años falleció en las últimas horas en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax, producto de la COVID-19. La portavoz del Centro Asistencial, Nidia Carvajal, menciona que de las 5 personas que se han presentado en el centro asistencial, esta madrugada falleció esta persona que se encontraba en unidad de cuidados intensivos. Actualización de datos COVID-19. Este es un informe de 24 horas en el Hospital del Tórax el día miércoles 1 de junio del 2022. Después de 71 días sin reportar fallecidos, lamentablemente el día de hoy tenemos una persona fallecida, una fémina de 32 años procedente de La Ceiba, Atlántida, con una dosis de Pfizer y un refuerzo que se aplicó ahorita en este 2022. Lamentable situación, esta persona tenía comorbilidades y tenemos también 0 altas médicas con un registro de 4 hospitalizados, 3 de ellos de manera estable y uno de ellos en condición grave. Un 40% de ocupación hospitalaria tenemos el día de hoy y un 75% de atención al sexo femenino y un 25% de atención al sexo masculino. Pueblo hondureño, continuemos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Estos 5 casos que se han presentado en el Hospital del Tórax han despertado ciertas alarmas de un posible incremento de casos en los demás centros asistenciales y para evitarlo cumplamos el esquema de vacunas muy importante contra el COVID-19 y también sigamos implementando el protocolo de bioseguridad a su cabalidad. Recuerde, hágalo por usted, hágalo por su familia, hagámoslo todos por Honduras.
Autoridades del Congreso Nacional y miembros de instituciones ambientales acordaron construir una agenda ambiental para avanzar en la justicia climática en Honduras. En este sentido, se han instalado una comisión interinstitucional por la justicia climática. Escuchemos al secretario de Recursos Naturales, Luqui Medina, con más detalles. Administración del Poder Legislativo que acompaña las prioridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, entendiendo que Honduras es de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático y a pesar de ser de los países que menos contaminan y que menos aportan al problema, es bajo esta administración, una administración que invierte importantes cantidades de dinero en la protección, restauración y delimitación de problemas ambientales en el país que es necesario resolver. Avanzar hacia la justicia climática es precisamente entender que las necesidades de las instituciones deben estar al servicio del pueblo, que debemos estar para recuperar los recursos naturales como beneficios, como bienes comunes, y que esto sea la posibilidad, en primera instancia, de erradicar la pobreza extrema en la zona rural. Se puede hacer un uso y manejo sostenible de los recursos naturales, de los bosques, de las montañas, de los ríos, y que con ello podamos avanzar hacia mecanismos de justicia climática, no solamente con inversión nacional, sino también como mecanismos de apalancamiento financiero, como canje de deuda interna y deuda externa, bajo bonos verdes y créditos verdes que permitan tener acceso pronto bajo mecanismos de transparencia institucional en la redacción de informes que sean aceptados por Naciones Unidas. Estaremos avanzando en los próximos meses para tener listos los recursos a presentar en la Asamblea de Naciones Unidas y en la Conferencia de las Partes en Egipto en el mes de noviembre, y que el Estado de Honduras pueda convertirse en un estado elegible para estos mercados regulados de carbono. Esto será de beneficio para el país en varios miles de millones de dólares para mecanismos de canje de deuda y varios cientos millones de dólares bajo mecanismos de donación para reinversión total dentro de las áreas protegidas, que representan cerca del 30% del territorio nacional. Avanza el proyecto de refundación con la prioridad de la conservación y protección de los recursos naturales. Muchas gracias. El secretario de la FENAFUT, José Ernesto Mejía, pidió a la afición hondureña seguir apoyando a la selección nacional. Gracias. Bueno, en primer lugar, decirles que tenemos que seguir apoyando a la selección. Desafortunadamente, la eliminatoria anterior tuvimos muy mala suerte, a pesar de que se hizo todo el esfuerzo por parte de la federación y por los jugadores, pero bueno, yo creo que todo comienzo es bueno y es importantísimo que en Liga de Naciones comencemos con un buen pie para conformar un nuevo equipo nacional que a todos nos deje contentos. Tenemos un nuevo cuerpo técnico, estos partidos son importantísimos y no hay excusa, los boletos están realmente bastante accesibles, son precios bastante bajos, y yo creo que es necesario que el jugador hondureño sienta que lo siguen apoyando. Tenemos una gran selección, esperemos que salgamos de ese bache con estos partidos, y repito, es importante que llenemos ese estadio, no hay restricción de aforo, eso hay que decirlo también, ya los castigos que teníamos con FIFA de suspensión del estadio se terminó, así que queremos ver ese estadio hasta la bandera, apoyando a la selección nacional y sacar este primer triunfo el viernes en Curazao y el lunes en Honduras. A continuación los dejamos con las noticias internacionales. Sube a 11 el número de personas que han muerto y 33 siguen desaparecidas tras el paso del huracán Ágata en México, informó el gobierno de Oaxaca tras confirmar un deceso más en las últimas horas. Las víctimas se reportan en las comunidades donde se han producido desbordamientos de río y deslaves, lugares a los que las autoridades están tratando de acceder para brindar la ayuda y hacer la valoración real de los daños, según informó Protección Civil del Estado.
El antiguo capo colombiano del narcotráfico, Gilberto Rodríguez Orejuela, falleció a los 83 años de edad en la prisión de Carolina del Norte en Estados Unidos. Lo confirmó su abogado, quien no dio más detalle. El ex capo cumplía desde el 2006 una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. El grupo musical surcoreano BTS, un gigante de la recaudación de fondos para causas de justicia social en Estados Unidos, visitó la Casa Blanca para hablar con el presidente Joe Biden sobre los delitos de odio contra los asiáticos. La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló a la Academia de Nicaragua de la Lengua, así como a 82 ONG, en el marco de una campaña represiva del gobierno de Daniel Ortega, amparada en una ley aprobada en abril en el país centroamericano. Hasta aquí la información del día de hoy. Agradecemos como siempre su fiel sintonía. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Y los dejamos con la programación de Avance.